Buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Vamos a empezar en esta ocasión con una serie de clases tomadas de 4 palabras que son que son clave, mejor dicho, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Las 4 palabras son escucha, esperanza, amor, paz. Si ustedes se ponen a pensar, cada una de estas palabras está llena de poder. En ellas se encierran profundas verdades y promesas para enriquecer nuestras vidas. En esta ocasión vamos a estar reflexionando en la palabra hebrea Shema. Shema significa oír, escuchar. Esta palabra no solo transmite la idea de oír o escuchar. Presten atención. Tomen nota, por favor. Aquí no veo a nadie tomando nota. Tienen una memoria prodigiosa. Y entonces, pues espero que ustedes allá también estén tomando nota. Repito, la palabra hebrea Shema no solamente transmite la idea de oír o escuchar, sino que también encierra un urgente llamado a escuchar al Señor con atención y a responder a Dios con toda nuestra vida. Repito, según los conocedores a quienes yo estoy citando del idioma hebreo, idioma en el que fue escrito el Antiguo Testamento, esta palabra Shema no solo encierra la idea de oír o escuchar, sino también encierra un urgente llamado a escuchar con atención y a responder a Dios con toda nuestra vida. En la Biblia vemos cómo el Señor escucha y responde a los oprimidos. Lean, por favor, Éxodo. Abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 2. Solamente leeremos los versículos 7 y 8. Éxodo, capítulo 2, versículos 7 y 8. El contexto de este pasaje es, ya lo conocemos, Dios Todopoderoso se le aparece a Moisés allá en este milagro, la zarza que está ardiendo, está en llamas, pero no se vuelve cenizas, no se quema. Y Moisés se va a acercar y Dios le habla. Dice Éxodo capítulo 2, versículos 7 y 8. Éxodo capítulo 3, perdón, versículos 7 y 8. Muchas gracias por recordarme. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces, Dios oye
el clamor de su pueblo. Estoy haciendo ahora mismo un resumen de estos dos versículos. Escuchen bien, tres conceptos están íntimamente ligados a la acción de oír. Dios oye, Dios escucha, Dios se compadece. Segunda acción, Dios se compadece y Dios responde con liberación. Noten entonces, el escuchar de Dios no es solamente oír, sino también Él se compadece, tiene condescendencia. Se sitúa al nivel de los que claman y que están angustiados, comparte esa angustia y actúa con liberación. La lección de hoy, entonces, estamos analizando la palabra hebrea Shema, que significa oír o escuchar. La lección de hoy no solo tiene el objetivo de que aprendamos el significado de una palabra, sino también que recordarnos que es vital escuchar al Señor con la intención de obedecer. Escuchen bien. No solo que aprendamos qué significa esta palabra clave de la Biblia, sino también exhortarlos a todos ustedes que podamos escuchar la palabra de Dios cada vez que oímos la palabra de Dios, que lo hagamos con la intención de obedecer. Esta palabra es tan importante. Quiero hacer preguntas de repaso. Voy a compartir con ustedes la primera pregunta de repaso. ¿Qué es? Tenemos primera pregunta de repaso. Las dos, van a ir dos preguntas en un solo bloque. Dos preguntas de repaso. Aquí está la primera pregunta. ¿Qué significa Shema? Ahí tienen dos opciones. Orar, oír. Respondan inmediatamente. Segunda pregunta de repaso. ¿Qué nos enseña Éxodo 3, 7 y 8 acerca de Dios? Dos opciones. Es indolente y dubitativo. Escucha, es condescendiente y responde. ¿Cuáles son las respuestas que tienen ustedes aquí? En la pregunta 1. En la pregunta 2. Ok, muy bien. Aquí tenemos las respuestas de una vez. Compartamos en pantalla sus respuestas. No me digan que se están demorando. Si acabo de dar las respuestas, gracias por la asistente técnica. El 100% respondieron. ¿Qué significa Shema? Oír. Los felicito. La pregunta 2, ¿qué nos enseña Éxodo 3, 7 y 8 acerca de Dios? El 100% puso, él escucha, es condescendiente y responde. Perfecto, muy bien. Entonces, continuamos con nuestra clase. Ahora quiero invitarles a leer Deuteronomio 6, 4. Ya estamos avanzando en nuestro estudio bíblico de esta noche. Una palabra clave del Antiguo Testamento, la palabra hebrea Shema. Y vamos entonces a Deuteronomio capítulo 6. Fíjense ustedes, el versículo 4, leo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí está el primer gran mandamiento
en la ley de Dios. Recuerden que el Señor Jesús dice, toda la ley se resume en 2 mandamientos. Este es el primer gran mandamiento en la ley de Dios. Aquí encontramos la declaración de fe sobre el monoteísmo. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Sin embargo, la clase de hoy se enfoca en la palabra inicial de este versículo. Aquí en Deuteronomio 6:4, escuchen bien, esto es importante, hermanos. Aquí tenemos una confesión de fe. Y la palabra de esta confesión de fe comienza con oye, Israel. Escucha. Pero recuerden, en esta palabra no solo lleva la idea de poner el oído atento a las palabras de alguien, sino la intención de obedecer. Encierra también eso. Es muy importante que entendamos esto. Esta es la clave de nuestra lección de esta noche. El pasaje hace un llamado a escuchar con interés, escuchar con intención de entender. ¿Cuán importante es esto? Porque ¿cuántas veces estamos allí sentados frente al púlpito, frente al orador, o estamos aquí sentados, pero carecemos de esa intención de entender y de obedecer? Estamos oyendo y son palabras que se lleva el viento. Saber escuchar. Quiero abordar este punto importante. Es fundamental en la vida, en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Saber escuchar. Escuchar con atención y con intención. Fíjese, saber escuchar es la primera obligación de un hijo. Lean conmigo Proverbios capítulo 1, versículo 5 y el versículo 8. Proverbios capítulo 1, versículos 5 y 8. Estamos profundizando en nuestro estudio bíblico sobre la palabra Shema, que significa oír, pero no es simplemente oír, escuchar palabras, tener una intención de entender y de obedecer. Proverbios capítulo 1, dice el versículo 5, el sabio que los escuche será más sabio y el inteligente será más hábil. El libro de Proverbios precisamente es una recopilación de dichos que contienen sabiduría práctica para la vida. Y entonces aquí en este versículo dice, el sabio que los escuche será más sabio y el inteligente será más hábil. Pero la clave allí, ¿cuál es? Escuchar. Escuchar con intención. Dice el 8, Proverbios 1:8, hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá. Proverbios 1:8. Entonces vemos cuán importante es escuchar con intención. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 30. Proverbios 15:30. El oído que escucha las amonestaciones de la vida
entre los sabios morará. Qué importante, qué rico y profundo es este proverbio. Proverbios 15:30. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Es tan importante esta acción, escuchar el mensaje que Dios está transmitiéndonos. Y les digo porque hablo en primera persona. ¿Cuántas veces Dios se ha estado tratando de comunicar conmigo y yo no le he entendido? Yo he tenido prejuicios y no he visto ni he escuchado lo que Dios me está diciendo a través de ciertas circunstancias. Y en mi falta de discernimiento espiritual, he tomado esas circunstancias de un modo negativo, de una manera que no es lo que Dios quiere que yo entienda. Dios nos habla. Necesitamos estar atentos a la voz de Dios. El oído que escucha las amonestaciones de la vida. Es decir, ¿qué son las amonestaciones? Las reprensiones, los reveses en nuestra vida. Cuando algo no sale como pensábamos, hay un mensaje allí para nosotros. Dios quiere hablarnos. Necesitamos estar atentos. Miren este proverbio, Proverbio 20:12. Qué simple, ¿verdad? Parece tan simple este proverbio, pero no lo tomemos a la ligera. Proverbios 20:12 dice: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Y entonces la versión popular traduce: los oídos son para escuchar. Qué interesante. Los oídos son para escuchar. Y qué gran lección. Y Santiago, cuando dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, noten esto. Dios nos dio dos oídos y una boca. Necesitamos oír el doble de lo que hablamos. Escuchar. Esa es la clave para todo en esta vida. No tener prejuicios, no encerrarnos, sino estar atentos. Escuchar, Shema, significa oír con atención y con intención. Es importante y es clave. Sin embargo, no aprendemos esta valiosa lección. La primera versión de la Biblia en lenguaje popular se llama Dios habla hoy. Posteriormente han salido muchas versiones. Palabra de Dios para todos, palabra en lenguaje, traducción en lenguaje actual, la nueva versión internacional, pero la más antigua que yo recuerdo es Dios habla hoy. Así se llama esa Biblia, esa versión. Dios habla hoy. Y qué atinado ese título para esa traducción en lenguaje popular. Dios habla hoy. En realidad, Dios no ha dejado de hablar. Dios sigue hablando. Dios no sigue revelando doctrinas ni cosas nuevas. Ya la revelación de la doctrina de la voluntad de Dios cesó, terminó con Apocalipsis. Pero Dios sigue hablando. Nos sigue hablando a través de su santa palabra. Y también hay un lenguaje inaudible de Dios, circunstancias. Hay mensajes detrás de las circunstancias y las situaciones de la vida. Lo que pasa es que no estamos escuchando. ¿Sabemos escuchar la voz de Dios? Pregunto. Pero
no tomes esta pregunta a la ligera. No pienses, ¿qué pregunta es esa? Tan simple. No, hermanos. Hazte la pregunta. ¿Sabemos escuchar la voz de Dios? Saben, cuando yo me hice cristiano, yo entendí y yo creía que todos podemos orar, que es algo natural, que es algo innato, saber orar. Pero en realidad no es así. Los mismos apóstoles, acostumbrados a lo que es la oración desde que nacían, en los hogares judíos se oraba. Cuando vieron a Jesús orar, ellos llegaron a la conclusión que en realidad no sabían orar. Y por eso en Lucas 11:1 ellos le dicen, enséñanos a orar. Lo mismo es esto. Escuchen, hermanos. Para poder escuchar a Dios necesitamos aprender. ¿Sabemos escuchar la voz de Dios? El sacerdote Elí instruyó al niño Samuel con este consejo. En primero de Samuel, primer libro de Samuel 3:10, le dice, así contestarás cuando oigas que se te llama por tu nombre. Habla, que tu siervo escucha. ¿Sabemos escuchar la voz de Dios? Para poder aprender a escuchar la voz de Dios, lo primero es tener esa actitud humilde. Por ejemplo, en todas las reuniones de la iglesia, en todos los estudios bíblicos, no importa quién va a hablar, no importa quién está al frente compartiendo la palabra de Dios, la actitud correcta es, Dios me va a hablar a mí. Dios me va a hablar a mí. Yo quiero oír la voz de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Noten esto. ¿Queremos crecer en fe? Por más que oremos, si no oímos la palabra de Dios, no vamos a crecer en fe, porque la palabra de Dios tiene el poder de producir fe, una fe viva, genuina en nuestros corazones. Nos da convicción, nos da un fundamento sólido. Necesitamos leer la Biblia todos los días. Hebreos 4:1 y 2. Abran su Biblia, por favor. Hebreos 4:1 y 2 nos da la siguiente exhortación. Y voy a citar la Nueva Versión Internacional. Hebreos 4:1 y 2. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos aquí se refiere al pueblo de Israel. El escritor a los hebreos dice, a nosotros, los cristianos, lo mismo que a ellos, a los judíos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon los judíos, los israelitas, no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no se unieron a la fe, en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Escuchen entonces, para escuchar con provecho, con beneficio, la palabra de Dios necesitamos acompañar la acción de oír con la intención de aprender y de obedecer la voz de Dios. Todo se tiene que alinear. Todo tiene que ir junto. El oír debe ir acompañado de la disposición de obedecer. Apreciados hermanos, esto es importante para nuestro crecimiento espiritual. ¿Hay interés en las multitudes por oír la palabra de Dios? ¿Qué piensan ustedes?
Pablo, en 2 de Timoteo 4:3, abran su Biblia, busquen por favor 2 a Timoteo capítulo 4, versículo 3. Pablo predijo que las multitudes no se interesarían en escuchar la palabra de Dios. Dice así: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. La gente no quiere oír lo que Dios está diciendo. La gente cierra sus oídos a la palabra de Dios. La gente solo quiere oír lo que les agrada, lo que les conviene, lo que se amolda a sus vidas, a sus criterios, a sus opiniones. La gente tiene comezón de oír, dice la versión Reina Valera. Les pica el oído por oír, pero no oír la palabra de Dios. Ellos quieren oír lo que les agrada. Que tu vida está bien así como vives. Y que solo te enfoques en la prosperidad, en el éxito. Pero la gente no quiere oír cuando Dios señala sobre la justicia, la santidad, la rectitud, el amor al prójimo, perdonar. La gente no quiere oír. Solo queremos escuchar lo que nos agrada. Tengo un segundo bloque de preguntas. Muy bien, repaso calientito para que no se les olvide. Entonces aquí tenemos 2 preguntas más. ¿Qué se requiere para que el escuchar la palabra de Dios sea provechoso? 2 opciones tienen allí. Prestar atención, tener disposición. ¿Cuáles eligen aquí? Muy bien. ¿Cuál es el uso que normalmente nosotros le damos a la palabra oír? Escuchar, obedecer. ¿Cuál es? ¿Qué eligen aquí? Muy bien. Ok, entonces compartimos en pantalla las respuestas que ustedes han dado a estas preguntas. Miren, aquí yo me equivoqué. Tenía que haber dado instrucciones a mi asistente, porque en la pregunta número 1, ¿qué se requiere para que el escuchar la palabra de Dios sea provechoso? En realidad, las 2 respuestas son correctas. Prestar atención y tener disposición de obedecer. Así que hubo un error de mi parte. ¿Cuál es el uso que normalmente nosotros le damos a la palabra oír? El 64% respondió escuchar. Y el 36%, obedecer. Bueno, obedecer no es el uso que le damos normalmente, ¿verdad? Nosotros, el uso normal y cotidiano de la palabra oír es escuchar, prestar atención. Eso es en el lenguaje diario nuestro, pero en el lenguaje bíblico implica, va encerrada la idea también de obedecer. Muy bien. Vamos entonces a contestar, a hacer una pregunta. ¿Cómo nos escucha Dios?
Vuelvo al inicio de esta clase. Hice referencia a la acción de oír cuando Dios nos escucha. ¿Cómo nos escucha Dios? Vamos a leer Salmo 86. Por favor, este es un hermoso salmo, un precioso salmo. Miren, estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Prestemos atención a esta palabra. Salmo 86. Leo. Versículo 1, todo el salmo, vamos a leer hasta el 13. Hasta el 13. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Qué hermoso salmo. Miren, voy a explicar un poco este salmo. Se cree que este salmo de David fue escrito bajo la circunstancia en que él fue perseguido por Saúl. Esa es una de las circunstancias. Cuando él era perseguido, Saúl lo quería matar y David andaba huyendo por todos lados, en cuevas, en todas partes se movía y Saúl llegaba y Dios libraba a David de la mano de Saúl. Esa es una circunstancia. La otra circunstancia bajo la que él escribe este salmo es cuando su propio hijo lo intenta derrocar. David está en su palacio en Jerusalén y le dan la noticia de que su hijo Absalón viene para derrocarlo. Y entonces David tiene que salir huyendo de Jerusalén. Algunos piensan que ese podría haber sido la circunstancia. Notemos que en este salmo hay dos tonos, dos sentimientos. Uno, comienza el escritor clamando, pidiendo, suplicando a Dios que le escuche por lo que está atravesando. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. No sé, pero esta frase, inclina, oh Jehová, tu oído, es como cuando alguien pone un oído, una oreja, y la pone al lado del que está hablando para escuchar. Y esto me recuerda la lora que teníamos en nuestra casa cuando éramos niños. Tuvimos dos, supuestamente era una pareja,
Y yo me acuerdo que Rosita, ese era el nombre que le pusimos a nuestra lora. Y cuántas travesuras le hice yo a esa lorita. Y ella, yo le empezaba a silbar. Ella aprendió un amplio repertorio, hasta una estrofa de una canción, silbaba, en fin. Y yo me le acercaba para enseñarle y la lorita hacía, inclinaba su cabecita. No sé si es un reflejo, no lo sé, pero cada vez que nosotros estábamos hablándole, ella ponía su cabecita para escuchar. Aquí nosotros vemos un tono primero, en los primeros versículos, clamor, súplica. Pero también el segundo tono es de confianza. Y aquí el escritor revela a Dios. Quiero repetir esto, hermanos. Nuestra vida espiritual, nuestra espiritualidad, es decir, nuestra forma de vida, cómo hablamos, cómo nos comportamos, la espiritualidad nace de conocer a Dios. No está desligada nuestra espiritualidad de Dios. Y aquí en este salmo revela cosas del carácter de Dios. ¿Cómo se presenta aquí a Dios? ¿Qué cosas aprendemos sobre Dios en este capítulo? Bueno, es un ser divino, único, no hay otro Dios. Es misericordioso y compasivo, escucha, y por eso el salmista le ruega. El salmista habla de Dios, que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios escucha, que Dios está atento a su clamor, que no hay otro como Dios, ni otro que haga obras como las que hace Dios. Pero luego concluye en los últimos versículos diciendo, enséñame. Es decir, Dios, háblame. Quiero conocerte. Quiero conocer tu camino. Quiero andar en íntima relación con usted. Así concluye el escritor, porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Es un canto de gratitud a este Dios todopoderoso. Muy bien. Entonces tengo aquí preguntas. A ver si nuestra hermana Janet, por favor, ¿cómo describe el salmista a Dios? Amén. Buenas noches, hermano. Amén. En el Salmo 86, el que usted acabó de leer, nos dice que Dios es bueno, es perdonador, es grande en amor para todos los que le buscan, los que le invocan. Nos dice que Dios nos responde en el día de nuestras angustias, que no hay ninguno como Él, que es grande y hacedor de maravillas y que solo Él es Dios. Amén. Gracias, Janet. Miren, nos gusta cuando estamos angustiados, cuando estamos en tribulación, queremos que Dios nos escuche. Clamamos a Él. Y por supuesto que Dios escucha y es condescendiente y responde con liberación a su pueblo que clama. Dios responde, pero tenemos esa misma actitud cuando Dios nos habla. Muy bien, tengo una segunda pregunta y quiero hacerle esta pregunta a nuestra hermana Elisa Solís. Elisa,
Buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga a todos. Amén. ¿Qué te llama la atención de esta clase? Bueno, primeramente, saber acerca del lenguaje que utilizaban el idioma hebreo, el Shema, que significa oír, pero nunca o sea, había escuchado antes la palabra, pero no lo había profundizado como en este momento, de que igual, ¿no? Lo tomo para mí también, la clase, de poder poner más atención a la palabra escrita, en la que viene de Dios, para obedecerla. Porque de veras que nosotros a veces escuchamos, conocemos, sabemos, pero no lo hacemos, no lo ponemos por práctica, pues. Entonces, el oír ahora tendría que ser con mayor atención y también ponerlo, seguirle el consejo, pues. Por ejemplo, ahora que usted leyó allí en los pasajes que ha leído en Proverbios, hace énfasis en que la palabra de Dios hay que escucharla, meditarla también, ¿no? Y ponerla por práctica a nosotros. Y yo sé que Dios nos escucha. Ahí el problema es que nosotros a veces no le hacemos caso a Él. Porque algo que en el tiempo de cristiana que tengo, sí he visto eso y yo a veces me he hecho la pregunta, ¿por qué no hacemos caso si sabemos lo que tenemos que hacer y terminamos no obedeciendo? O sea, lo que se utilizando ahora la palabra, pues que tiene un significado más profundo que el simplemente oír. Así es. Gracias. Muy bien. Y entonces dejo dos preguntas para que ustedes reflexionen. Las tiro al aire. ¿En qué área de tu vida Dios te ha estado hablando que cambies? Pero has hecho oídos sordos. ¿En qué área de tu vida Dios te ha estado hablando que cambies, pero has hecho oídos sordos? Y mi exhortación es que le pidas ayuda a Dios y que te comprometas a practicar lo que Él te dice, especialmente en la lección de esta noche. Muchísimas gracias. Que Dios me les bendiga grandemente.